Todas las reliquias cristianas explicadas, empecemos. Sábana Santa de Turín. Imagina que alguien te deja una especie de fotografía, pero no tomada con una cámara, sino impresa en una sábana hace más de 2000 años. Y esa imagen parece ser la de Jesús de Nazaret. Esta es la Sábana Santa de Turín, una de las reliquias más veneradas y a la vez más debatidas de todo el cristianismo. Una tela que ha fascinado por siglos a creyentes, científicos y escépticos por igual. ¿Qué es exactamente? Es una tela de lino de unos 4,4 metros de largo por 1,1 de ancho que muestra la figura frontal y dorsal de un hombre que fue torturado brutalmente, flagelado, coronado con espinas, clavado en manos y pies y que presenta una gran herida en el costado, tal como describen los evangelios sobre la pasión de Cristo. Y lo más misterioso, la imagen está impresa como un negativo fotográfico mucho antes de que existiera la fotografía. En 1898, un fotógrafo italiano llamado Secondo Pia tomó la primera foto de la sábana. Al revelar el negativo, se dio cuenta de que no solo la imagen era mucho más clara, sino que parecía un verdadero retrato tridimensional. Pero, ¿de dónde salió esta sábana? La primera vez que se tiene constancia pública de ella fue en el año 1354, cuando apareció en Lirey, Francia, en manos del caballero Geoffroy de Charny. Luego fue trasladada a Chambéry y tras un incendio en 1532 sobrevivió milagrosamente con solo algunos daños. Desde 1578 se encuentra en Turín, Italia, en la Catedral de San Juan Bautista, donde permanece bajo estrictas medidas de conservación. En 1978, un equipo de más de 30 científicos e investigadores, conocido como el Sturp Shroud of Turin Research Project, estudió la sábana durante 5 días seguidos usando rayos X, microscopía electrónica, espectros infrarrojos y tecnología de imagen tridimensional. El resultado: no encontraron rastros de pintura, tintes ni quemaduras. Nadie ha podido explicar cómo se formó la imagen, incluso investigadores de la NASA quedaron perplejos. En 1988, el Vaticano permitió una prueba de carbono 14 en un pequeño fragmento. Los laboratorios de Oxford, Zurich y Arizona dataron la tela entre 1260 y 1390, pero muchos expertos cuestionan ese resultado, ya que la muestra habría sido tomada de una parte contaminada con remiendos medievales. Y entonces, ¿por qué se considera una reliquia? Porque si realmente envolvió el cuerpo de Jesús tras ser bajado de la cruz, habría estado en contacto directo con su cuerpo crucificado, lo que la convertiría en una de las reliquias de la pasión más valiosas de la historia. Aunque la Iglesia no obliga a los fieles a creer que sea auténtica, sí la reconoce como un objeto digno de veneración. Papa Juan Pablo II la llamó espejo del Evangelio y testigo silencioso de la pasión de Cristo. Hoy la sábana solo se muestra en público en ocasiones especiales. La última vez fue en 2015 y miles de peregrinos viajaron a Turín solo para verla durante unos minutos. La Sábana Santa no es solo un trozo de tela, es un misterio sin resolver, una imagen congelada en el tiempo y quizás el retrato más cercano que tenemos del Jesús histórico, Santo Grial. Y si te dijera que la copa más buscada de la historia no es de oro ni está llena de piedras preciosas, sino que puede haber pasado desapercibida por siglos y que, según muchos, fue tocada por Dios hecho hombre. Te presento al Santo Grial, la copa que, según la tradición cristiana, Jesús usó en la última cena. La misma noche en que partió el pan, alzó la copa y dijo esas palabras que millones de personas repiten hasta hoy: este es el cáliz de mi sangre. Pero eso es solo el comienzo, porque según algunas leyendas, esa misma copa fue usada luego para recoger la sangre de Jesús en la cruz. Y desde entonces ha sido el objeto más deseado por reyes, cruzados, monjes templarios y hasta nazis. La primera vez que escuchamos del Grial en la historia fue en el siglo XII, en los relatos del rey Arturo. Allí se convirtió en el premio sagrado de una búsqueda espiritual reservada solo para los puros de corazón. Pero detrás de los cuentos y los caballeros de armadura brillante hay una historia real. En la Catedral de Valencia, España, se conserva lo que muchos creen que es el auténtico Santo Grial, una copa de ágata con más de 2000 años de antigüedad. Fue usada por el Papa Benedicto XVI y también por Juan Pablo II en misa, lo que le da un enorme peso histórico y simbólico. ¿Cómo llegó allí? Según los registros, fue trasladada desde Jerusalén a Roma por San Pedro y de allí a España para protegerla durante las persecuciones. Otros posibles griales se reclaman en Génova, León o incluso en tierras celtas, pero solo uno ha resistido el paso de los siglos con documentación creíble. Y ahora, ¿por qué es considerado una reliquia? Porque si realmente fue la copa que tocó Jesús durante la última cena, entonces fue testigo directo del inicio de la Eucaristía, uno de los actos más sagrados del cristianismo. Una reliquia de contacto íntima usada por Cristo
en uno de los momentos más trascendentales de su vida. El Santo Grial, más que una copa antigua, es símbolo de fe, misterio y poder espiritual. Corona de espinas. Imagina que alguien te entrega esta corona, pero no está hecha de oro, está hecha de espinas, y no simboliza poder, sino humillación, burla y dolor. Esa fue la corona real que le pusieron a Jesús antes de morir, y lo que hace aún más impactante esta historia es que esa corona aún existe, o al menos una parte de ella. Te presento una de las reliquias más dolorosas y simbólicas de toda la historia cristiana, la corona de espinas. Según el Evangelio de Juan, Jesús fue burlado por los soldados romanos justo antes de ser crucificado. Le pusieron un manto púrpura y como burla, lo coronaron con espinas, pero no eran decorativas. Eran como agujas naturales de más de 10 centímetros que atravesaron su cuero cabelludo, una corona de dolor, una corona de humillación. Y sin embargo, esa corona fue guardada. La tradición sostiene que la corona fue conservada por los primeros cristianos en Jerusalén y más tarde llevada a Constantinopla. En 1238, el emperador bizantino Balduino II, endeudado y desesperado, la entregó como garantía de préstamo al rey Luis IX de Francia. Luis la compró y la llevó a París, donde construyó un santuario exclusivo para ella, la Sainte-Chapelle, una joya del gótico diseñada solo para guardar esta reliquia. Allí permaneció durante siglos hasta la Revolución Francesa. Con el tiempo fue trasladada a Notre Dame, donde se conservó bajo una urna de cristal y resguardada por los caballeros del Santo Sepulcro. ¿Y qué pasó con la corona? ¿Sobrevivió? Sí, cuando Notre Dame ardió en 2019, la corona casi se pierde. Pero en una escena digna de película, fue rescatada entre llamas y cenizas por los bomberos mientras el techo se derrumbaba. Hoy la parte que se conserva es un anillo de juncos trenzados. Las espinas originales fueron regaladas durante siglos como reliquias a otras iglesias, pero el corazón de esa corona sigue intacto en París. ¿Por qué es una reliquia? Porque tocó directamente la cabeza de Jesús en su hora más dura. No es símbolo de poder humano, es símbolo de un amor que acepta el sufrimiento sin defenderse. La corona de espinas no representa victoria ni grandeza, representa algo más profundo, la elección de sufrir por amor. Milagros eucarísticos. El sacerdote alza la hostia, todo está en silencio, pero esta vez algo no es igual. La forma blanca empieza a cambiar de color, aparece un tono rojizo, sangre, y lo que antes era pan, ahora parece carne viva. Estos no solo son símbolos, son hechos documentados que han sorprendido incluso a médicos y científicos. Se conocen como milagros eucarísticos y han ocurrido en distintas partes del mundo. Han sucedido de manera inesperada, en los que la hostia consagrada se transforma visiblemente en carne con sangre. Uno de los más impactantes ocurrió en el siglo VIII en Lanciano, Italia. Un monje, lleno de dudas sobre si realmente Cristo estaba presente en la Eucaristía, celebraba misa cuando la hostia comenzó a sangrar. Desde entonces la iglesia conservó esos restos, y lo asombroso es que más de 1200 años después siguen intactos. En 1970 el doctor Eduardo Linoli, un reconocido médico forense, estudió las muestras. El resultado: carne humana, tejido del corazón, grupo sanguíneo AB igual al de la sábana santa de Turín, y sangre fresca con proteínas intactas. Casos similares se han documentado en Polonia, México, Italia y también en Buenos Aires, 1996. Ahí una hostia guardada en agua para disolverse se transformó en un trozo de tejido. Laboratorios de Estados Unidos confirmaron era músculo cardíaco humano vivo de una persona que había sufrido una agonía intensa. Científicos que analizaron las muestras dijeron lo mismo. No hay forma natural de explicar esto. Y no eran creyentes, eran expertos clínicos, sorprendidos por lo que veían bajo el microscopio. Hoy estos restos se conservan como reliquias vivas. No contienen huesos ni pertenencias de santos, pero son considerados reliquias porque representan la presencia real de Jesús visible, física, desgarradora. Parece que no todo milagro ocurre con rayos del cielo o voces sobrenaturales. A veces ocurre en silencio. Columna de la flagelación, un cuerpo atado, desnudo, esperando el primer golpe. Frente a él, una columna. Cada azote le desgarraba piel, músculos, pero él seguía allí sin moverse. Esa columna aún existe y fue testigo de todo. Estamos hablando de la columna de la flagelación, una reliquia silenciosa, olvidada por muchos, pero que habría presenciado uno de los momentos más brutales de la pasión de Cristo. Según los evangelios, Jesús fue arrestado, llevado ante Pilato y luego condenado a ser azotado. Los soldados romanos lo ataron a una columna y descargaron sobre él decenas de latigazos. No eran cuerdas suaves, eran látigos con huesos, puntas metálicas y trozos de plomo. Esa escena no ocurrió en cualquier parte, sino en el pretorio de Jerusalén, el cuartel general de las tropas romanas. Y lo que se conserva hoy en Roma, en la Basílica de Santa Prácedes, es la columna a la que, según la tradición, Jesús fue atado. Es un fragmento de mármol rojizo
de poco más de medio metro de alto. A simple vista podría parecer solo una piedra vieja, pero cuando sabes lo que representa, todo cambia. Fue llevada a Roma probablemente por Santa Elena, madre del emperador Constantino en el siglo IV, cuando ella viajó a Tierra Santa para recuperar reliquias de la Pasión, entre lo que trajo pedazos de la cruz, clavos y esta columna. Hoy se encuentra en una pequeña capilla lateral, lejos de las multitudes. Está protegida por un relicario dorado, pero sigue ahí, inmutable, sobria, como si aún guardara en su superficie el eco de los golpes. ¿Por qué es una reliquia? Porque habría estado en contacto físico con Jesús durante su flagelación. No contiene una gota de sangre, pero fue testigo silencioso de uno de los momentos más crueles del Evangelio. Mientras otros objetos brillan, esta columna permanece callada. No grita, pero lo vio todo, y si pudiera hablar, contaría la historia de un hombre que eligió no huir del dolor. Lanza del destino, el crucificado ya no se movía, pero uno de los soldados, queriendo asegurarse de su muerte, levantó su lanza y la clavó directo en su costado. De la herida salió sangre y agua. Aquel gesto marcó el fin, y para muchos también el comienzo de todo. Esa lanza, la que perforó el cuerpo de Jesús, ha sido conocida durante siglos como la lanza del destino. Los evangelios relatan que, al ver a Jesús ya muerto en la cruz, un soldado romano le clavó una lanza en el costado. Ese soldado, según la tradición cristiana, se llamaba Longinos. Se dice que al ver la sangre y el agua salir y al contemplar a Jesús muerto, se convirtió en creyente en ese mismo instante. La historia de la lanza no termina ahí. Con el paso de los siglos, fue vista como un objeto de poder divino. Emperadores y conquistadores la buscaron. ¿Por qué? Porque según la leyenda, quien posea la lanza del destino jamás será derrotado en batalla. Una de las versiones más famosas de esta reliquia está en Viena, en el Museo del Tesoro Imperial. Allí se guarda una lanza que perteneció al emperador Carlos Magno y más tarde al emperador Otón el Grande. Incluso Hitler la reclamó en 1938 cuando anexó Austria, convencido de que con ella alcanzaría el dominio total. ¿Pero es la verdadera? Esa lanza tiene una estructura de hierro del siglo VIII, pero contiene en su interior un clavo que muchos creen que sería uno de los clavos originales de la crucifixión de Jesús. Además de la de Viena, existen otras supuestas lanzas sagradas en Armenia, Roma y Cracovia. Ninguna ha sido autenticada por completo, pero el misterio permanece. A diferencia de otras reliquias, la lanza no toca solo la fe, también la historia, la política, el poder. Es reliquia y es leyenda, y ese equilibrio la hace única. Clavos de la crucifixión, 3 clavos. Eso fue todo lo que necesitaron. 1 para cada mano, 1 para los pies. El eco de un golpe de martillo sobre carne y hueso. Y esos clavos aún existen, objetos que, según la tradición cristiana, perforaron el cuerpo de Jesús y lo sujetaron al madero de la cruz. Los evangelios no dan muchos detalles, solo dicen que fue crucificado, un castigo reservado para los criminales más despreciados por los romanos. Y la crucifixión no era rápida, era lenta, humillante y dolorosa. Los clavos no atravesaban la palma, sino la muñeca, donde soportan el peso del cuerpo. La posición de los pies también era brutal. Un solo clavo los atravesaba juntos, generando una tensión que forzaba a Jesús a levantarse con cada respiración. A lo largo de los siglos, al menos 30 iglesias en el mundo afirman tener uno de los clavos originales, pero la iglesia reconoce como más probables 4 reliquias principales: la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén, Roma; la Catedral de Milán; la Abadía de Monza, Italia; el Tesoro Imperial de Viena. ¿Pero son auténticos? Es casi imposible comprobarlo con certeza. Sin embargo, todos ellos tienen siglos de historia documentada, han sido venerados por papas, emperadores y millones de fieles, y son considerados reliquias de la Pasión. Un detalle curioso: algunos clavos fueron doblados en forma de herradura, no por accidente, sino como señal de que ya no serían usados con fines violentos. Otros fueron incrustados en coronas, espadas o escudos de reyes cristianos, como símbolo de victoria espiritual sobre el sufrimiento. Y ahora la gran pregunta: ¿por qué venerar un instrumento de tortura? Porque para los cristianos esos clavos no representan derrota, sino redención. No son símbolos de muerte, sino de amor llevado hasta el extremo. El santo prepucio. De todas las reliquias que se dicen sagradas, esta es sin duda la más extraña, la más humana, y para muchos, la más incómoda. Pero si Jesús fue verdaderamente humano, entonces esta reliquia tiene sentido, porque es lo único de su cuerpo, que según la lógica no resucitó. Te hablo del santo prepucio, sí, el fragmento de piel que según la tradición fue retirado de Jesús a los 8 días de nacido,
como parte del ritual judío de la circuncisión, y aunque pueda sonar extraño o hasta gracioso, esta reliquia fue venerada durante siglos como una de las más sagradas del cristianismo. Según el Evangelio de Lucas, Jesús fue circuncidado a los 8 días, como todo niño judío. Ese momento fue tan importante que incluso fue el día en que recibió su nombre. Ahora bien, si su cuerpo ascendió al cielo después de la resurrección, ¿qué pasó con esa pequeña parte de carne retirada al nacer? Durante la Edad Media, el santo prepucio fue objeto de gran devoción y también de múltiples versiones, pues se llegaron a registrar al menos 14 prepucios distintos en Europa, conservados en lugares como Calcata, Italia, en Amberes, Roma, Santiago de Compostela, cada ciudad con su propia versión. Uno de los casos más famosos es el de Calcata, un pequeño pueblo italiano donde el prepucio fue robado misteriosamente en 1983, después de haber sido custodiado durante siglos por un sacerdote local. Desde entonces, nadie sabe dónde está. La historia del santo prepucio fue tan incómoda para la iglesia moderna que en 1900 el Vaticano prohibió oficialmente hablar de él, y en 1960 fue eliminado del calendario litúrgico porque era considerado una reliquia, porque sería literalmente el único fragmento físico del cuerpo de Cristo que pudo haber permanecido en la tierra después de su resurrección, un resto corporal auténtico de Jesús con ADN, sangre y humanidad. El santo prepucio es la reliquia que nadie quiere nombrar, pero que todos encuentran fascinante, una mezcla de fe, historia y misterio que nos recuerda que Dios, en el cristianismo, no se hizo espíritu, sino carne. Cruz verdadera, no era de oro ni estaba adornada con piedras. Era solo madera, rústica, pesada y cruel. Pero esa cruz, la que muchos querían esconder, terminó por convertirse en el símbolo más poderoso de la historia. Y sí, partes de esa cruz aún existen. Esta es la cruz verdadera, el madero en el que, según la tradición cristiana, fue crucificado Jesús de Nazaret. La crucifixión era el castigo más humillante del Imperio Romano, y el instrumento era siempre el mismo, una cruz de madera, normalmente hecha de cedro o pino, reutilizada para decenas de condenados, pero en este caso esa cruz se convirtió en el altar del sacrificio más recordado de todos los tiempos. ¿Qué pasó con ella después? Según la historia más difundida, la cruz fue enterrada cerca del Calvario y olvidada por 3 siglos, hasta que en el año 326 después de Cristo, Santa Elena, madre del emperador Constantino, viajó a Tierra Santa con un objetivo claro: encontrar los restos de la pasión de Cristo. Excavaron, buscaron y encontraron 3 cruces. Para saber cuál era la verdadera, la tradición cuenta que pusieron a una mujer gravemente enferma sobre cada una, y al tocar la tercera, se curó instantáneamente. Así nació la leyenda de la Vera Cruz. La cruz fue dividida en fragmentos y llevada a distintas partes del mundo. Durante la Edad Media se convirtió en una de las reliquias más codiciadas por reyes y templarios. Cada pedazo era guardado en relicarios dorados con tanta devoción como si fueran diamantes, aunque eran solo astillas. Algunas de las reliquias más famosas de la cruz se encuentran hoy en la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén, Roma, la Catedral de Notre Dame de París, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, España, y decenas de iglesias repartidas por toda Europa y Tierra Santa. En el siglo XIX, el filósofo Voltaire ironizó diciendo que había tanta madera de la cruz verdadera repartida que se podría construir un barco entero, pero estudios modernos han demostrado que muchos fragmentos sí datan del siglo I y provienen de la región de Judea. ¿Son de la cruz de Cristo? No se puede comprobar. En realidad no se trata solo de si es la madera exacta, sino de lo que representa: el sufrimiento aceptado, el sacrificio por amor, la entrega total. Por eso, la cruz, más que una reliquia física, es una reliquia vivida. Sudario de Oviedo, este es posiblemente el pañuelo que cubrió el rostro de Jesús tras su muerte en la cruz. En las costumbres judías del siglo I, cuando una persona moría violentamente, era común cubrirle el rostro con un paño mientras se preparaba el cuerpo para el entierro. Ese es el sudario, un lienzo de lino de unos 84 por 53 centímetros, manchado con sangre y fluidos humanos. No muestra una imagen visible como la sábana santa, pero lo que cuenta es lo que contiene. El Evangelio de Juan capítulo 20 menciona que al entrar al sepulcro, Pedro y el discípulo encontraron la sábana por un lado y el sudario que había cubierto la cabeza enrollado aparte. Este detalle, pequeño y olvidado por muchos, se conecta directamente con esta reliquia. El sudario fue protegido en Jerusalén durante siglos. Cuando los persas invadieron en el año 614, fue rescatado por los cristianos y llevado a Alejandría, luego a Cartagena, Sevilla y finalmente a Oviedo, España, donde se conserva desde el año 840. ¿Y qué dice la ciencia? Estudios realizados por el Centro Español de Sindonología
revelaron que la sangre del sudario y la de la sábana santa de Turín son del mismo tipo, AB, muy raro y presente en poblaciones del Medio Oriente. Además, las manchas del sudario coinciden anatómicamente con el rostro del hombre de la sábana, es decir, dos telas distintas en lugares distintos, con la misma sangre y el mismo rostro. Las marcas indican que el sudario fue colocado cuando Jesús aún estaba colgado en la cruz. Tras su muerte, permaneció en su rostro unos 45 minutos, empapándose de sangre y fluidos pulmonares. No fue un objeto litúrgico, fue un testigo silencioso de la última exhalación de Cristo. ¿Por qué es una reliquia? Porque tocó directamente el rostro ensangrentado de Jesús después de su muerte y porque guarda en silencio el dolor más humano de un Dios que eligió morir como un hombre. Túnica de Argenteuil. Esta prenda de lino tejido, sin costuras, es la túnica de Argenteuil, que según la tradición fue usada por Jesús durante su pasión y que fue despojada de su cuerpo antes de la crucifixión. El Evangelio de Juan dice lo siguiente: los soldados tomaron su túnica, pero como no tenía costura tejida de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron, no la rompamos, sino echemos suertes a ver a quién le toca. Ese detalle tan específico, que era una sola pieza sin costuras, ha sido clave para identificar la reliquia que se conserva en Argenteuil, Francia. La túnica llegó a Europa en el siglo VI. Según la tradición, fue traída desde Tierra Santa por Santa Helena, la madre del emperador Constantino, y más tarde custodiada por el emperador Carlomagno, quien la entregó a su hija, la abadesa Teodrada, del monasterio de Argenteuil. Desde entonces ha permanecido allí resistiendo guerras, saqueos y revoluciones. Durante la Revolución Francesa fue cortada en varias partes para evitar su destrucción. Algunas de esas secciones fueron cosidas nuevamente siglos después, lo que explica las marcas visibles en la tela. Estudios realizados en los siglos XX y XXI determinaron que la tela es de fibra vegetal, tejida de forma idéntica a las túnicas usadas en el siglo I en Palestina. Las dimensiones también coinciden con las medidas estándar de un hombre adulto de la época, y aunque no se puede probar con certeza absoluta su origen, no se han encontrado elementos que la contradigan. Para muchos, lo más impactante no es solo lo que representa, sino cómo ha sobrevivido por más de 2000 años, expuesta solo en contadas ocasiones. Esta prenda, que cubrió el cuerpo de Jesús hasta el momento en que fue entregado al sacrificio, es considerada una reliquia, una pieza que no solo estuvo en contacto con él, sino que fue parte de la escena más conmovedora de su historia, el instante en que fue despojado de todo menos de su misión. El Titulus Crucis. ¿Recuerdas el letrero que, según el Evangelio de Juan, fue colocado sobre la cruz de Jesús durante su crucifixión? En tiempos romanos se colocaba sobre cada crucificado un cartel indicando su crimen. En este caso, el cartel decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y lo notable es que, como lo explica el Evangelio, estaba escrito en hebreo, latín y griego, el lenguaje de la religión, del poder y de la cultura, una forma de hacer pública la condena. Y la ironía, la reliquia se conserva en la Basílica de la Santa Cruz en Roma. Durante siglos estuvo oculta en un compartimiento secreto dentro de la iglesia, fue redescubierta en 1492 y desde entonces ha generado tanto devoción como debate. La tabla está hecha de madera de nogal, mide aproximadamente 25 por 14 centímetros y contiene inscripciones en los 3 idiomas desalineadas y talladas con mano tosca. Muchos expertos consideran que es coherente con los carteles usados por los romanos para las ejecuciones públicas. Estudios paleográficos revelan que el estilo de escritura, especialmente del hebreo y el griego, coincide con trazos del siglo I. Además, las irregularidades gramaticales reflejan un conocimiento imperfecto de esas lenguas, típico de un escriba romano no especializado, es decir, todo encaja con lo que se espera de un letrero hecho rápidamente para una ejecución. Algunos dudan de su autenticidad, claro, pero otros la consideran una de las reliquias más impactantes porque no tocó el cuerpo de Jesús, pero nombró quién era, y esas palabras, escritas como burla, terminaron convirtiéndose en la proclamación de fe de millones. El velo de la Verónica. Según la tradición, mientras Jesús caminaba hacia el Calvario, una mujer se abrió paso entre la multitud. Al ver su rostro cubierto de sangre, sudor y polvo, le ofreció un paño para que se secara. Jesús aceptó, y cuando ella lo retiró, su rostro había quedado impreso milagrosamente en la tela. La mujer no aparece en los evangelios canónicos, pero la tradición cristiana la conoce como Verónica, un nombre que algunos interpretan como una combinación de vera y icona, es decir, verdadera imagen. Ese rostro no era pintado, no era bordado, era, según la fe, un reflejo real, un milagro silencioso, impreso no con tinta, sino con el dolor. ¿Y dónde está hoy ese velo? Una de las versiones más antiguas se encuentra en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, dentro de una columna en la parte superior de la iglesia. Solo se muestra una vez al año, el Viernes Santo, durante unos pocos minutos.
El velo mide aproximadamente 17 por 24 centímetros y su imagen es tenue, casi borrada por el paso del tiempo. Algunos expertos sostienen que la reliquia fue dañada o reemplazada, pero la tradición ha perdurado durante siglos. Además del velo del Vaticano, existen otros relicarios en Manopelo, Italia, y en Jaén, España, que también afirman conservar versiones auténticas del paño. Uno de los más estudiados es el velo de Manopelo, donde la imagen parece ser tridimensional y cambia con la luz, sin rastros de pintura o pigmentos detectables. Misterio, arte o milagro. Lo cierto es que su origen sigue sin explicación científica concluyente. Esa piedra aún se conserva dentro de la Capilla de la Ascensión, un edificio octogonal en Jerusalén que hoy está bajo custodia musulmana, pero abierto a visitantes cristianos. Y sí, aún se puede ver una de las supuestas huellas del pie derecho de Jesús, marcada en la piedra, como si el suelo hubiera sido testigo y archivo de ese último paso. No hay evidencia científica que confirme la autenticidad de la marca, pero tampoco hay explicación geológica clara de cómo esa forma tan precisa con talón, arco y dedos marcados apareció allí en la cima de un monte rocoso. Para los creyentes no se trata solo de una huella física, es una señal de presencia, de realidad, de caminar entre nosotros y de que su partida al cielo no fue una idea simbólica, sino un hecho concreto. A veces las huellas no se borran, algunas quedan marcadas, no en la arena, sino en la piedra, como si el suelo hubiera querido guardar ese instante para siempre. Así cuentan que ocurrió en Jerusalén, el día en que Jesús ascendió al cielo y dejó una marca para siempre en la tierra. ¿Te apasiona conocer sobre todas las religiones del mundo? Entonces no te pierdas este video o este otro donde te lo explico todo facilito y claro. ¿Quieres apoyar mi trabajo? Comparte el video, suscríbete, déjale un like y prepárate, porque lo que se viene está imperdible.